Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día, viernes primero de mayo de este año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Gracias por estar allí, por estar en la sintonía de nuestras transmisiones. Vamos a darle gracias a Dios porque hoy estamos comenzando un nuevo mes, el mes quinto de este año. Y podemos decir, como dijo el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor, hasta aquí ha sido Dios con nosotros, nos ha traído por todo este camino a lo largo de este año. Y hemos visto su misericordia, hemos visto su amor, su protección, su cuidado. Hemos recibido de Él su provisión. Gracias, Dios del cielo, porque hoy comenzamos un nuevo día, Señor, un nuevo mes, un día para empezar de nuevo, un mes para ver tu gloria, un mes para glorificar tu santo nombre, Señor, oh Dios del cielo. Te damos gracias por el mes que terminó, el mes de abril, por todas las bendiciones que tú derramaste sobre nosotros, por todas lo alcanzado, las bendiciones que recibimos, Señor. Te damos gracias, Dios de la gloria, porque tú realmente, Señor, oh Dios del cielo, cumples tus promesas, tu misericordia es nueva cada mañana. Y aquí estamos, Dios del cielo, agradecidos, Señor, agradecidos por un día más, por un mes más que comenzamos, Dios del cielo, y queremos consagrar nuestras vidas, consagrar nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a ti, Señor, oh Dios del cielo, para que seas tú, Señor, manifestando tu poder y tu gloria, Señor, en nuestra vida y a través de nuestra vida. Te entregamos cada día del mes de mayo, Señor, y te pedimos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros, que nos dé descanso, Señor, en cada situación. Gracias porque en muchos lugares del mundo se celebra hoy el Día del Trabajo, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, oh Dios del cielo, estableciste el trabajo. Tú le diste al hombre, Señor, una función, un trabajo honroso, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, porque el trabajo no es un castigo, Señor. El trabajo es una bendición, Señor. El trabajo es un medio a través del cual tú provees y bendices, Señor, al hombre. Bendecimos a todos los trabajadores en este día. También bendecimos a los empresarios, a los generadores de empleo, Señor, oh Dios del cielo. Te damos gracias, Dios, y te pedimos por aquellas personas que no tienen un empleo, que no tienen un trabajo, Señor, para que tú abras puertas y caminos y proveas, bendito Señor, para sus vidas. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Permítenos continuar, Señor, oh Dios, escudriñando tu palabra, escudriñando las Escrituras, acerca del ministerio maravilloso del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Así es, Señor, así es tu palabra, Señor. Como agua en el desierto, tu palabra, Señor, es nuestro alimento, es nuestra guía, es nuestro manual de vida. Bueno, familia, aquí estamos en esta mañana, en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Comenzar este mes de mayo, que vamos a continuar con nuestra serie de temas
acerca del ministerio del Espíritu Santo y hoy llegamos a el tema acerca de los símbolos, la simbología del Espíritu Santo. Estuve mirando los 2 días, el día anterior, los primeros símbolos del Espíritu Santo y estuvimos hablando del fuego, estuvimos hablando del Espíritu Santo como fuego, el Espíritu Santo como viento, recio como viento, ¿sí? Estuvimos hablando de las diferentes referencias bíblicas donde se menciona al Espíritu Santo como ese viento. Estuvimos hablando del nuevo nacimiento y bueno, ahorita vamos a hablar entonces del Espíritu Santo como agua también. Estuvimos hablando del Espíritu Santo como agua. Estuvimos hablando de todas las referencias bíblicas acerca del Espíritu Santo como ese elemento que es el agua para purificar. Y cada uno de estos elementos también, recordemos que el Señor es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y podemos ver estos elementos en forma de bendición, cómo llegan para bendecir. El fuego bendice, el viento bendice, el agua es una bendición. Pero también vemos la acción del fuego consumiendo. El fuego utilizado, presente en los juicios que muchas veces Dios manifestó sobre el pueblo de Israel. También el viento igualmente es una bendición, el viento también, pero cuando el viento se manifiesta de una manera fuerte, digámoslo así, vemos cómo causa estragos y cómo causa daños. Lo hemos vivido, los que hemos estado viviendo en Puerto Rico, en el Caribe, con los huracanes, ¿cierto? Los vientos huracanados como son de destructivos. Y también vimos el Espíritu Santo como agua. El agua es una bendición, el agua sirve, pero cuando el agua se desborda, cuando los ríos se desbordan, cuando las lluvias son intensas, vemos el estrago que causa. Bueno, igualmente encontramos que muchas veces todo obedece al juicio de Dios por el pecado del hombre. Recordemos que en el huerto del Edén, bueno, el agua estuvo presente en el diluvio universal. El agua fue enviada como señal de juicio sobre una humanidad que estaba perdiéndose, que estaba viviendo perdidamente. Vamos a ver el Espíritu Santo como sello. El sello hace referencia a la propiedad, ¿sí? Y autoridad del Espíritu sobre el creyente y la seguridad de la participación el día de la redención. Él es las arras, la garantía que el Señor nos da de que vamos a estar con Él. La impresión del sello implica propiedad, ¿cierto? Cuando un sello es puesto, identifica ese documento, identifica ese artículo y nosotros fuimos sellados, le pertenecemos a Dios. Ese sello habla de que somos propiedad de Dios, ¿sí? La impresión del sello implica propiedad, una relación con el propietario. El propietario en este caso es Dios, nosotros le pertenecemos a Él. Recordemos que fuimos comprados por precio, fuimos creados por Él y aparte de ser creados por Él, fuimos comprados, rescatados, redimidos. Él pagó el precio por nuestro rescate. Él es nuestro propietario, ¿sí? Entonces, somos propiedad en una relación maravillosa con el propietario del mencionado sello y constituye una de las pruebas más seguras de que le pertenecemos a Él. Y vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a la Biblia, al libro de Segunda de Timoteo, sí, Segunda de Timoteo en el capítulo
2, verso 19, nos dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, en el verso 19. Nos dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice que hay un sello, mire, dice teniendo este sello, el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo inspira tranquilidad, inspira seguridad en el corazón del creyente, del cristiano, y constituye las arras de ese compromiso, ese anticipo de nuestra herencia en los cielos. Una seguridad de la gloria que viene, la gloria venidera en nuestras vidas. Entonces, un cristiano se identifica, usted puede distinguir un cristiano de un no cristiano, un no creyente es con este sello, la manifestación del Espíritu Santo. En su manera de hablar, en su manera de comportarse, en la manera de actuar, uno puede distinguir y puede discernir si esta persona realmente es de Dios o no es de Dios. En Efesios, en el capítulo 1 del libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, nos dice aquí la palabra del Señor. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, Espíritu Santo de la promesa. Y en el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra arras significa compromiso, significa garantía, significa ese, hablando de las bodas, digamos, de los matrimonios, el noviazgo. Cuando una pareja de novios se va a comprometer en matrimonio, pues normalmente se le da un anillo, ¿sí? Ese anillo es las arras de que hay un compromiso, de que hay algo que garantiza de que esas vidas se van a unir, ¿sí? en el matrimonio. Y el Espíritu Santo es las arras que Dios nos ha dado, ¿cierto? Para esas bodas, para ese matrimonio de la iglesia con Jesucristo, en las famosas y las maravillosas bodas del Cordero. Entonces, debemos entender que nosotros tenemos esa gran bendición de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas como esa garantía maravillosa de que Él va a estar con nosotros. Hablemos entonces ahora del Espíritu Santo como las arras, sello y arras, sello y arras. Van de la mano estas dos señales, y los dones inmensurables, la gracia del Espíritu Santo que los cristianos pueden disfrutar ahora son tan solo una prenda de garantía, una prenda de aquellas bendiciones, de aquellas incomparable plenitud que nos espera en el futuro, con la gloria del Señor. En Segunda de Corintios, en el capítulo 1 de Segunda de Corintios, nos dice la palabra del Señor. Capítulo 1, verso 22. Nos dice la palabra del Señor, verso 22. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu
en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, dice en el verso 21, vamos a leer desde el 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y el amén, y por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Muy bien, en el capítulo 5 de segunda de Corintios, en el capítulo 5, perdón, en el capítulo 5, versículo 5, nos dice aquí la palabra del Señor también. Mas Él nos hizo para esto mismo, es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Sí? Entonces ahí aparece el Espíritu Santo como esa garantía. Entonces, así como los futuros novios se comprometen, ¿cierto? De esa manera, así también Dios envió, digamos, a su Santo Espíritu como esa garantía. Entonces, así como los frutos que trajeron los espías de la tierra prometida, era como una prenda de lo que la tierra almacenaba para el pueblo del pacto, para el pueblo de Dios. Recordemos que cuando Josué y Caleb fueron a espiar la tierra prometida, ellos trajeron de los frutos de la tierra un sarmiento. Dice que un sarmiento es un racimo de uvas. Era tan grande que tenían que traerlo entre dos personas. ¿Sí? Eso estaba mostrando, era una muestra de la bondad de la tierra, de la maravilla de la tierra, de la abundancia que había en esa tierra. También vamos a mirar en Apocalipsis, en el capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, en el verso 3 dice la palabra del Señor, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahí habla del sello, ¿sí? Y la Biblia habla mucho de los sellos. Y el Apocalipsis habla de los 7 sellos, ¿sí? Y dice allí que esa manifestación como una muestra del pacto que Dios estableció con los hombres. Las arras también son como una joya que el siervo de Isaac, él puso en Rebeca cuando fueron a honrar, digámoslo así, el nombre de Isaac, ¿cierto? El Espíritu Santo constituye el anticipo de nuestra herencia. Cuando el padre cuando Jacob envió a buscar esposa para Isaac, envió joyas para que cuando el siervo Eleazar encontrara a la mujer, él le dio señales específicas para que escogiera esposa para su hijo. Envió a su siervo, a su siervo con joyas. Y cuando él vio en este caso a Rebeca, encontró esa belleza en ella, que inmediatamente le puso las joyas, los brazaletes y los anillos que él había enviado para, digamos, establecer ese compromiso. Y vemos, la historia nos dice que Rebeca viajó con él y entonces se cumple de esa manera, pues ese deseo que tenía Isaac, que tenía Isaac de buscar esposa para su hijo. Muy bien. Nada puede añadirse a lo que ya se ha prometido. Cuando nos han dicho que todas las cosas son nuestras, ¿sí? Ya esa es una verdad a la cual nosotros debemos aferrarnos, ¿sí? Ya todas las cosas son vuestras. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Recuerde que el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Luego, no estamos como en una religión que está basada en creencias, que está basada en dogmas. Estamos inmersos en una relación dinámica viva con Dios, con el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo de la promesa. En Romanos capítulo 8, en el versículo 17, nos dice la palabra del Señor. Versículo 17. Dice, vamos a leerlo desde antes. Dice, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estemos otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces ahí está el Espíritu Santo como las arras. Otro símbolo maravilloso del Espíritu Santo es el aceite. El aceite es quizá el más familiar y común de los símbolos del Espíritu Santo, que se habla de la unción. En los ritos del Antiguo Testamento, el aceite representa la utilidad, la fructificación, la belleza, la vida, la transformación, porque se usaba para la comunión, se usaba para los alimentos, se usaba para la luz, para originar luz, las lámparas de aceite, para la lubricación, ¿cierto? El aceite se usa para lubricar y lo vemos hasta este tiempo en la industria, como el aceite sigue usándose en los vehículos para lubricar las paredes del motor del vehículo. Todo está impregnado constantemente de aceite. Y es tan tremendo que el aceite pues se cumple, digámoslo, un tiempo y hay que estarlo renovando en los vehículos, ¿cierto? Cada tiempo y cada millaje, cada kilometraje del vehículo, pues hay que llevarlo a que se le cambie el aceite para que siga habiendo una buena lubricación. Entonces, de igual manera, en el orden de espiritual, el Espíritu Santo fortalece, ilumina, libera, sana, alivia el alma del creyente. Entonces usted y yo tenemos esa gran bendición de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos agiliza, que nos lubrica, que nos da ese brillo especial. Así como el aceite se usaba para sanar, para confortar, para iluminar y para ungir con determinados propósitos, así también el Espíritu Santo sana, fortalece, ilumina y consagra nuestras vidas. En la Biblia se habla del aceite de la santa unción, allí en el libro de Éxodo. La sangre de Jesucristo es la base divina de la operación del Espíritu Santo. La sangre y el aceite van juntos. Como pecadores nada sabríamos del aceite si no fuera por el trabajo de la sangre de Cristo, que nos redimió, que nos rescató de esa vana manera de vivir. El apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 13, nos dice la palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras del Espíritu, que es las arras de la promesa. Bueno, entonces, qué maravillosa entender toda esta simbología, no como un dogma o como una tradición, sino que nosotros estamos llamados a entender que el Espíritu Santo
está en nuestras vidas para llevarnos a conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Bueno, entonces estamos hablando del Espíritu Santo como ese aceite que purifica, ese aceite que restaura, ese aceite que lubrique, que da vida. De tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo frecuentemente se muestra a través de este símbolo. En el tabernáculo de reunión, el aceite de oliva puro que mantiene ardiendo continuamente la lámpara, ¿cierto? El candelabro. Las 7 lámparas del candelabro pues están provistas de un aceite especial que mantenía la llama siempre encendida. Entonces, ese aceite de oliva puro mantenía ardiendo constantemente las lámparas en el lugar santísimo, en el lugar santo. Y habla elocuentemente del ministerio del Espíritu Santo en la revelación, en la iluminación. Recordemos que el Espíritu Santo es el que trae la inspiración, pero también necesitamos la iluminación, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos revela las cosas, es el que pone esa claridad ante nuestros ojos de las cosas que en otro tiempo no entendíamos. No sé si usted tuvo la experiencia de tratar de leer el libro sagrado, de leer la Biblia antes de su conversión a Cristo, y para muchas personas el libro siempre es confuso, es extraño. Una persona que trata de leer la Biblia, quiere leer la Biblia como un libro más, sin haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, sin tener al Espíritu Santo en su vida, es como introducirse en un cuarto oscuro a tratar de leer un libro, ¿sí? Y eso pasa, y la gente lee y lee y lee y no entiende, no comprende, no les llega la revelación, no les llega la iluminación, porque el Espíritu Santo es el que viene a revelar y el que viene a iluminar, sin el cual el propósito de la venida de Cristo para esa persona es simplemente historia, simplemente una creencia, ¿sí? Y así lo mira. Solo hasta que venga el Espíritu Santo a iluminar su entendimiento, a abrir su entendimiento, a iluminar, ¿cierto? La revelación de la palabra del Señor, la persona puede comprender. Entonces, en Éxodo capítulo 27 encontramos el texto donde se menciona la fabricación, digámoslo así, del aceite de la santa unción. El versículo 20 nos habla del aceite para las lámparas. Dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden, Aarón, sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Ese aceite no se puede apagar, no se puede apagar. Y en el creyente ese aceite tiene que estar ardiendo constantemente por medio de la oración, del ayuno, de la alabanza, del estudio de la palabra del Señor, de la comunión con el Espíritu Santo. Y de esa manera podremos nosotros alumbrar. Por eso nos dice: vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y una luz no se esconde debajo de una mesa, sino que se pone encima. Dice: así alumbre vuestra luz. Entonces el aceite, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos permite ver y experimentar que somos esa luz para el mundo. Si describimos el aceite como un símbolo del Espíritu Santo, es necesario resaltar
los más vivos ejemplos de la palabra del Señor. Jugó un papel importante en los sacrificios. ¿Sí? Allí en el libro de Levítico encontramos en el capítulo 2 de Levítico, dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote un puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida, es de olor grato a Jehová. Ahí está el aceite presente en las ofrendas, en los sacrificios, en los holocaustos que se le ofrecían al Señor. Si decidimos describir el aceite como ese símbolo del Espíritu Santo, es necesario resaltar, ¿cierto? Esos ejemplos en la palabra del Señor a la hora de ofrecer esos sacrificios. Todo Levítico 8 habla de que se usa como el ungüento de los sacerdotes y la consagración del tabernáculo. El aceite estaba presente allí para ungir los lugares y en este caso también las personas. En este caso los sacerdotes eran ungidos con aceite. El aceite, símbolo de unción, símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Recordemos que se usaba para ungir a los reyes, ¿sí? Dios enviaba a sus siervos, los profetas, a ungir a los reyes. El primer rey de Israel fue Saúl, y Dios envía al profeta Samuel para ungir como rey a Saúl, a pesar de su baja autoestima, de su carácter quizás débil. Fue ungido como primer rey de Israel. Ante la desobediencia, ante la falta de obediencia, de compromiso de Saúl, fue desechado por Dios, y en su lugar fue ungido David, ¿sí? Y David también fue ungido por el profeta Samuel. Entonces sirvió para ungir a los reyes, como lo vemos allí en primera de Samuel, en el capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Ahí está, ¿sí? La unción de el rey para el pueblo de Israel. También confirió santidad y liberación, ¿sí? El Espíritu Santo confiere santidad y liberación. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos, en el San Marcos capítulo 6, nos dice la palabra del Señor, versículo 13, nos dice lo siguiente: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanan. Entonces, el aceite era utilizado para ungir a los enfermos. En Santiago capítulo 5 pues se habla de cómo debemos orar por los enfermos, ¿sí? Cómo debemos orar por los enfermos. Y ahí se habla de que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite. Y de esa manera dice que el Señor sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Entonces,
la oración. Mira aquí la palabra, el Señor dice en Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Bueno, ahí está el aceite de la unción para los enfermos. También hay un aceite que se usa en costumbre, el aceite de la extrema unción, que le llaman la extrema unción, que es cuando una persona está agonizando, está en su lecho de muerte, pues llaman al sacerdote para que oren por él y le pongan, se llaman los santos óleos, el santo aceite, ¿sí? Para preparar a esa persona para su partida. Muy bien, el Espíritu Santo nos da a nosotros la plenitud. El Espíritu Santo no se da por medida, no se da una parte. Recordemos, el día que el Espíritu Santo se derrama por primera vez en el libro de los Hechos, capítulo 2, no se derrama por medida. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu Santo, como habían 120 personas en el aposento alto, se dividió en 120 partes y a cada uno le tocó una 120ava parte. No, a cada uno le tocó la plenitud. El Espíritu Santo viene a morar totalmente en su vida. Recordemos que Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente, ¿sí? Y Él lo puede hacer. Y entonces ese poder del Espíritu Santo que operó para levantar de los muertos a Jesucristo es el mismo poder que viene a morar en nuestra vida el día que tomamos la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor Salvador. Luego Él no se da por medida, Él se da totalmente, íntegramente, 100% viene a morar en nuestra vida. Eso es lo maravilloso que muchas personas no comprenden. Y por eso le atribuyen al Espíritu Santo que es una fuerza, que es un poder, que es una influencia. No, el Espíritu Santo es Dios y es la persona, es una persona. Tiene todos los atributos de la deidad y tiene todos los atributos de la personalidad. En San Juan capítulo 3, en el versículo 34, nos dice la palabra del Señor, versículo 34. Porque el que Dios envió la palabra de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. No da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Bueno, dice que Él no da el Espíritu por medida, sino que lo da totalmente, a plenitud. De los distintos usos del aceite en la Biblia, podemos llegar a la conclusión de que el aceite habla de la santidad, habla de la santificación, de la revelación, de la iluminación, de la dedicación y también de la sanidad, ¿sí? De la sanidad. Y finalmente, el Espíritu Santo como paloma. El Espíritu Santo como paloma. Bueno, el día que el Señor Jesucristo fue bautizado, allí en el Jordán, encontramos esta manifestación del Espíritu Santo. La paloma como símbolo nos habla de la dulzura, de la ternura, nos habla de la amabilidad, de la inocencia, de la suavidad, de la paz, de la pureza, de la paciencia, ¿sí? Todo eso, características estaban reflejadas en Jesucristo.
Fue en el bautismo del Señor Jesucristo cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como paloma. Desde ese momento, pues, importante en la vida terrenal del Señor Jesucristo, eh, San Juan el Bautista declaró: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Sí? Mire la descripción que hace el mismo Juan, Juan el Bautista, en esa manifestación, en ese día maravilloso en que el Señor quiso bautizarse. Y a pesar de que Juan sabía quién era él y se rehusaba a bautizarlo. En San Juan 30, primero de San Juan, perdón, capítulo de San Juan 1:30, nos dice aquí la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de aquel quien dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esto lo dice Juan por revelación del Espíritu Santo. Literalmente, cronológicamente, humanamente, era mayor Juan. ¿Sí? Juan era mayor que Jesús. Recordemos que Juan es hijo de Elizabeth, ¿sí? La prima de María. Y ella fue visitada por el ángel y ella recibió la promesa y recibió a su hijo. Cuando María recibe la visita del ángel, le dice: he aquí que tu prima, porque dije, para Dios no hay nada imposible, aquí que tu María ya está en el 6º mes, ya está embarazada, ya está esperando bebé, la que era estéril, la que ya estaba, resignada a vivir estéril toda la vida. Entonces dice allí que el día siguiente vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Ya Juan sabía y tenía la revelación y tenía la iluminación. Entonces él fue bautizado y en ese momento, como señal en los cielos, vino una paloma y se posó sobre él. Entonces, dice aquí, también dijo Juan, dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él, en ese, dice, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Maravilloso testimonio de Juan. Entonces, complicación para nuestra vida, la obra del Espíritu Santo consiste en comunicar el poder de Dios al creyente. Le da a entender la necesidad de mantener una comunión constante con Él y con la ayuda a hacer que frente a todas las situaciones, a las pruebas de la vida diaria. Vivimos en un mundo lleno de mentira y de engaño, de trampa del enemigo. Al entregarle a Él todo conscientemente de nuestra capacidad, de nuestra capacidad limitada, de su infinito poder, podremos nosotros vivir la vida de fe, la cual es enteramente opuesta a la vida que humanamente podemos vivir en la carne. Es la vida sobrenatural, es el vivir en el Espíritu. Por eso el Señor nos manda y nos ordena que vivamos en el Espíritu para que no vamos a satisfacer las obras de la carne.
Entonces, qué maravilloso poder comprender que el Espíritu Santo está en nuestra vida para acercarnos más a Dios y poder vivir esa vida que a Dios le agrada, la vida abundante. Pues hablaremos entonces de la llenura del Espíritu Santo, cómo ser llenos del Espíritu Santo. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por darnos la bendición de comenzar este día, Señor, en tu presencia. Aquí estamos, Dios del cielo, dispuestos siempre para ti. Espíritu Santo, síguenos hablando, síguete manifestando en nuestra vida, síguenos revelándonos abundancia de paz y de verdad, Señor. Y que cada día, Señor, anhelemos tu llenura. Anhelemos ese aceite, Señor. Ese aceite fresco. Seré ungido con aceite fresco, dice el salmista. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Todos los días, el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días, y en tu casa moraré por largo tiempo. Gracias, Dios del cielo. Gracias por manifestarte en nuestra vida, por testificar a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que somos herederos, coherederos con Cristo. Gracias, gracias, Señor. Qué bueno saber que no estamos solos, que tenemos la presencia, la guianza, la llenura del Espíritu Santo para poder vivir a la altura de verdaderos hijos. Gracias, gracias, Señor. Renueva, Señor, en nosotros esa unción, Señor. Derrama ese aceite fresco, Señor, sobre nuestras vidas, para que vivamos, Señor, honrando tu nombre, para que podamos testificar, Señor, con denuedo de ti, Señor. Saber y mostrarle al mundo, Señor, a través de nuestra vida, que tú eres real, Señor. Gracias, Dios, te alabamos, te damos muchas gracias, Dios del cielo, por ser esas arras, por ser, Señor, oh Dios del cielo, ese aceite, Señor, que nos unge, por ser, Señor, oh Dios del cielo, ese fuego que nos ilumina, por ser esa agua que nos purifica, por ser ese viento que nos refresca. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús, bendice el resto de este día, bendice este mes de mayo y gracias por las bendiciones del mes de abril, Señor. Bendice a tu pueblo, que en este mes de mayo podamos caminar, Señor, en el Espíritu. Podamos vivir, Señor, para agradarte a ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente y feliz día. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon, ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos.